Então, passo a palavra imediatamente a Carlos Gabetta, por favor. Buenas tardes a todos. Um minuto, Gabetta. Queria apresentar o Dr. Cláudio Pucci, que acaba de chegar. Por favor. Como falei, Dr. Cláudio Pucci é o chefe da Casa Civil do Governo do Estado e é doutor em Economia. Vuelvo a saludar, buenas tardes a todos. Yo me voy a permitir, puesto que en las mesas anteriores hemos escuchado, hemos asistido a la descripción de lo que está ocurriendo en nuestra región, en América del Sur, más en general en América Latina, y estas dos últimas mesas se refieren más bien a las alternativas posibles, al futuro, al qué hacer en relación con la situación actual. Me voy a permitir hacer un poco, si ustedes me permiten también, de abogado del diablo y plantearme la idea, es decir, tengo la idea de que adquiere especial importancia en esta circunstancia observar las posibilidades y las carencias, las virtudes y los defectos de los partidos políticos y movimientos sociales que se ofrecen como alternativas en el post-liberalismo. Y es interesante observar que aquí se plantea post-liberalismo y no neoliberalismo, porque es positivo, es alentador esto, porque da la idea de que todos entendemos que es el liberalismo, llegando en una fase de su evolución que se nos presenta como neoliberalismo, pero en realidad estamos hablando de la filosofía económica y política liberal. De este modo, desde la política, lo que vemos hasta ahora en nuestra región es una suerte de repetición de la historia. En casi todas partes, y muy especialmente en América Latina, el populismo aparece como alternativa política a un momento de crisis, en el sentido de transformación profunda del modo de producción capitalista, de su economía. Es evidente para todos, no hace falta extenderse aquí en eso, que la base material, la economía capitalista, y esto a escala mundial, ha cambiado, se ha transformado profundamente. La mundialización o la globalización, sea lo que sea que entendamos por ello, es un dato de la realidad que deben enfrentar hoy todos los gobiernos que tratan de transformar las cosas, y que yo digo, me permito decir de una manera un poco esquemática, que llamo populistas. Ahora más adelante explicaré por qué. La pregunta a formularse entonces es la siguiente: si es que asistimos a una repetición de la historia, es decir, a una vuelta de los gobiernos populistas luego de los desarreglos causados por la política y la economía liberal, ¿ha cambiado el populismo, los distintos populismos, al punto de ser ahora, en las condiciones actuales, una verdadera alternativa política a la crisis del capitalismo? Recordemos que en épocas anteriores el populismo fue el resultado de un momento de irresolución, de confusión, de crisis, al cabo del cual el liberalismo económico volvió a tomar las riendas. Al cabo del cual el liberalismo económico volvió a tomar las riendas, ya sea por medios democráticos como autoritarios, y se movió luego a su antojo en las grandes democracias desarrolladas y en el resto del mundo. Pero el liberalismo está otra vez en crisis económica y política, y los populismos tornan a emerger.
Es en este punto donde yo creo que reside la debilidad actual de todos los populismos, entre los que incluyo, casi sin excepción, a todos los partidos y sectores de la izquierda mundial. Insisto una vez más, yo creo que esto es bastante esquemático, pero a los efectos de simplificar me permito englobar como populistas a casi todos los movimientos, partidos y sectores de la izquierda mundial. Y es que ocurre que la política mundial es hoy de matriz populista, sea de derechas, de centro o de izquierda. Y esto no es un juicio de valor, sino una constatación. Luego de la implosión de la Unión Soviética, la socialdemocracia y los partidos comunistas evolucionaron con mayor o menor velocidad hacia propuestas económicas populistas y puestas en escena políticas populistas. También las derechas, desde los dictados de sus intereses, hacen política populista. Basta analizar los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los países desarrollados o ahora en la Italia de Silvio Berlusconi. Por no hablar, en América Latina, de Carlos Menem en Argentina o de Carlos Salinas de Gortari en México, entre otros muchos. Pero ocurre que desde mi punto de vista la crisis actual no tiene las apariencias de una de esas cíclicas, habituales crisis que sacuden al capitalismo, de una de esas crisis en las que el populismo hizo cómodamente de bisagra, de válvula de escape política en un momento de indefinición de la economía capitalista. Para ir directamente a mi punto, diré que noto dos carencias serias en la abrumadora mayoría de los partidos políticos y movimientos sociales que en este momento en el mundo entero y muy especialmente en América Latina se presentan como alternativa necesaria a la crisis del liberalismo. No se trata de discutir aquí las potencialidades políticas de los gobiernos populares latinoamericanos, por ejemplo, que son enormes, son inmensas, la oportunidad es extraordinaria. De lo que se trata es de tratar de entender de qué adolecen todavía estas propuestas, y a mi juicio son dos. La primera, dos carencias. La primera, una evaluación deficiente de la crisis actual del capitalismo. La segunda, una evaluación deficiente del estado en que se encuentran las instituciones, y no solo las del Estado, sino las del conjunto de la sociedad. Respecto al primer punto, trataré de resumir. Merced a los extraordinarios desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos 50 años, el modo de producción capitalista ha entrado en una fase que se acelera cada vez más, en la que le resulta posible producir más bienes en menos tiempo, es decir, aumentar la producción y la productividad con cada vez menos necesidad de trabajo humano. Ustedes pensarán, este señor nos está contando un apunte de manual marxista. Y sí, lo es, pero aquí no se trata de citar manuales, sino de observar la correspondencia de los análisis y propuestas de esos manuales con la realidad de nuestros días. No hace falta extenderse aquí sobre las consecuencias sociales y políticas de un modo de producción, el capitalista, que abarca todo el planeta y cuya estructura tiembla desde los cimientos. La concentración del ingreso y de la propiedad se aceleran y la baja de la tasa de ganancia capitalista, otra vez el manual y la realidad, dispara una especulación mundial desenfrenada. El capital productivo huye de los altos salarios